tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, grabando nuestro podcast sobre tema televisión. Así es, mi querido Tony Andrés, ¿apellido? Triviño Quiroz. Así es él, se olvida de su propio nombre y su propio apellido. Bueno, les habla Miguel Ángel Hernández Vinces de la carrera de Tecnología Superior en Comunicación para Televisión, Relaciones Públicas y Protocolo. Somos del grupo 2, los cuales están conformados por Miguel Hernández, Génesis Anchundia, Zoila García y Tony Triviño. Casi se olvida del nombre de él. Tony, ¿de qué tema vamos a hablar hoy día? El día de hoy vamos a hablar sobre los tiempos de los 90, cuando se utilizaban los televisores que todavía eran a blanco y negro, los primeros televisores, cómo llegaron. Epa, parece, Tony, que tú eres muy joven. Los televisores no llegaron en los 90 al Ecuador. Fue en el año 1959 por la cadena cristiana HCJB. Eso es lo que vamos a debatir el día de hoy, cómo llegaron, cuáles fueron los primeros canales, cuál tuvo más rating, cuál se ha quedado desde allá acá, cuál fue el que se quedó. Y ese es el tema a debatir el día de hoy. Bueno, sí, exactamente. Para que todos sepan, la televisión llegó al Ecuador en 1959 por el canal que acabo de decir, pero no se lanzó al aire hasta el 12 de diciembre de 1970. ¿Y por qué me acuerdo? Porque en ese año cumplo año yo, el 2 de diciembre de 1970. Esa cadena la lanzó la televisión a blanco y negro, fue RTS. ¿Te acuerdas de RTS? Claro, RTS fue uno de los primeros canales aquí en Ecuador, porque estamos hablando específicamente de aquí Ecuador, y es uno de los que al sol de hoy todavía está al aire. Es uno de los canales bien puntuado aquí en el Ecuador. Con buen rating. Un buen rating, bien conocido, y ahí fueron evolucionando obviamente. Así es, Tony, pero para que tengan en cuenta, para que vayan conociendo a nuestros amigos que nos están viendo en esta tarde, la televisión llegó principalmente a Guayaquil y Quito, a las familias que tenían más o menos recursos. Fueron los primeros televisores que llegaron aquí al Ecuador fueron traídos del exterior, de Estados Unidos principalmente. Los trajo la familia, por decir, adinerada de aquel momento. Los primeros llegaron a Quito y Guayaquil. Y obviamente en ese tiempo eran los televisores, como lo había comentado antes, sin color. ¿Sí te acuerdas de cuántas pulgadas? ¿De cuántas pulgadas? De cuántas pulgadas no puedo estar hablando, pero según lo que investigué, no, creo que venían como un tipo de tamaño estándar. No, llegaron de 12 a 21 pulgadas. Los televisores que le decíamos los culitos de pato, ¿te acuerdas? Ajá, eso decían que eran los televisores, en ese momento incluso traían ellos hasta una perilla hasta para poder cambiar el canal. ¿Y el control remoto quién era? El control remoto era uno mismo porque uno tenía que estarle dando. Era tu hermano o tú mismo ibas a cambiar. Y ahí, como la señal era muy pobre, ¿qué teníamos que hacer? Eran unos televisores con antenas afuera, al aire, ¿no? Tenían las antenas en la parte de afuera. También nos comentan que, por decir, los televisores de esa época no transmitían los canales, por decir, solo transmitían en vivo. No podías tener algo pregrabado para poder subirlo. Exactamente, solo se grababan programas en vivo. Además, eran también programas culturales, folclóricos, y no tenían mucha señal. La señal era muy mala, muy pésima, hasta que llegó la televisión a color. Pausa y volvemos. Bueno, Tony, entonces tú ya sabes cuándo llegó el televisor a colores al Ecuador. Los televisores a colores llegaron en la época de 1974. En 1974 llegaron recién los televisores a colores. Ya teníamos, como les habíamos comentado anteriormente, estaban los a blanco y negro, pero ya llegó a evolucionar la televisión a color. En 1974 llegaron los televisores con tubos catódicos. Esos daban una imagen a color, pero como siempre, no todos podían tener ese televisor porque era costoso. Era uno de los más costosos, como les comentábamos antes. Obviamente va saliendo todo como que se va sobresaliendo ya por la tecnología. En 4 años pudimos avanzar al televisor a colores. Bueno, y en 1980 ahí fue donde aparecieron, ya la gente tuvo más accesibilidad para los televisores a colores, ya no era tanto la gente
alto poder adquisitivo. Ya la gente lo pudo tener porque salieron, por decir, un poco más económico, más accesible, el cual también ya evolucionó un poco más, vinieron incluso hasta con control remoto, ya tú podías cambiar desde sentado desde la comodidad de tu asiento, de tu sofá, ya no tenías que levantarte a mover la perilla. Y de ahí seguimos evolucionando. Pero también seguíamos con la antena atrás todavía, pero Claro. ya no había que salir a moverla como antes, ¿no? Y en ese tiempo de 1980 también vino, apareció el Betamax y el VHS. ¿Sí sabías tú? Y comenzaron ya a ver programas de telenovelas, programas de concursos en esa época. Bueno, Miguel Ángel, y en 1990 nos puedes comentar cuál fue la evolución que tuvo, qué pasó en 1990. Sí, hermano. En 10 años ya evolucionó a la televisión por cable, controles remotos, pantallas de videojuegos, DVD. Entonces, en 10 años hubo una trascendencia súper rápida. Los televisores también cambiaron de tamaño. Ya no eran como en los tiempos de antes que Mm, teníamos el culito de pato que El le culito de llamaban. pato, no, sí había, pero ya un poco menos. Más grandes, pero menos con esa peculiaridad del culito de pato porque eran larguitos. Claro, eran. Entonces, como podemos ver en 10 años la evolución que tuvo. Bueno, Tony, como te seguía contando, en 10 años, en 20 años, la televisión fue evolucionando. Ahora llegamos al 2010. ¿Qué vemos en el 2010 con los televisores? Ya en el 2010 vemos que los televisores ya salieron incluso hasta en pantalla plana, pero obviamente tú sabías que el tema del internet no era tampoco tan accesible en ese tiempo, pero ya lo podías tener. Eran televisores planos, ya no tenías el televisor grande, culo de pato que le llamábamos, era un televisor plano. Todo en ese tiempo ya evolucionó demasiado, pero ahí todavía Estamos en el 2000 nomás. estamos en el 2000, sí. Si ahí Después de salió eso eso. vienen ya lo que es a continuación. Claro, en el año 2000 ya tuvimos los mejores televisores, ya no eran pesadísimos, ahora ya eran las pantallas planas. Comenzamos y llegamos al 2010. Como decía, ¿no? En el 2010 ya comenzamos con los Smart TV y la internet, pues. Ahí ya los televisores modernizaron, ya salieron con internet, pudieron tener ya YouTube, ya salió más avanzado, ya podías buscar, no necesitabas un DVD, no necesitabas incluso tampoco tener una película ni un CD, ya todo lo encontrabas ahí incluso en la misma televisión. ¿Por qué? Porque teníamos ya internet. El internet influenció mucho en poder ver programas de televisión, series como Netflix, Magis TV, aquellos programas que ya tú podías ponerle pausa, adelantar, retroceder, ya eran una cosa de locos, algo súper chévere que tú te distraías más. Por eso es que el televisor es adictivo. Ajá. Y Claro, era como decían que, por decir, en los tiempos de antes, si nos remontamos a la época anterior, no podías tener grabado, todo era como en vivo. En cambio, ahora ya tenías, podías, por decir, una película le podías poner pausa, podías volver a verla las veces que tú quisieras, todo fue tan moderno. Hablando temas de videojuegos, salieron un sinnúmero de cosas, tenías para jugar, los televisores ya, ahorita ya los modernos, vienen ya no las pantallas planas, sino esta pantalla curva, marcas sin número de marcas, no nos podemos meter en marcas, pero conocidas, chinas, todo vino para evolucionar, vino algo que nos vino a cambiar la vida. De un televisor de X dimensiones, vino a ser una pantalla plana que no necesitabas, era ya casi nada. así es, y estamos en el 2025, exactamente 55 años. En 55 años la televisión evolucionó tanto ahora que nosotros podemos cargar en el celular la televisión. Eso es así mismo, por eso les digo, e incluso el televisor, todo, ahorita quién no tiene un televisor, ahorita todo el mundo ya es como más accesible tener un televisor. Tener internet es algo fundamental, no solo para ver la televisión, hacer tareas, como les dije, el televisor vino para cambiarnos la vida, es algo muy adictivo, pero es algo súper chévere, te entretienes, modernizó, la calidad de los colores ahorita es algo inigualable. 4K, 8K, es una cosa viene, increíble. viene en HD, antes no venían, solo venían los televisores pantalla plana, pero normal, ahorita ya tienen internet, pues sin número de entradas, puedes ahí mismo jugar, hace ver películas, vino para cambiarnos totalmente y cada vez nos estamos modernizando cada vez más, los televisores salen nítidos, también hablamos de 3D también, ¿verdad? Como en Sí, los cines, es algo súper, súper chévere. así es, Tony. Eh,
como ha llegado la evolución en la tecnología, en la televisión, también ha perjudicado mucho a las familias. ¿En qué? En que ya usted un niño ya no lo ve jugando, no se va a ver en televisión, coge el celular y ya está clavado de cabeza. Se ha embrutecido la juventud. Ya la juventud no sabe qué es jugar bolicha, no sabe qué es jugar rayuela, no sabe que va a la hora de recreo, vamos a ver televisión en la casa, hacer los deberes. Entonces, toda evolución es algo muy buena, pero a la vez tiene su pro y su contra, sí, así. Bueno, reportó para ustedes Miguel Ángel Hernández. Con Tony Triviño.